150 personas me miraban mientras mi propia hija me cerraba el paso en la puerta de la iglesia diciéndome que sobraba en el bautizo de mi único nieto. Soy Carmen, tengo 68 años. Trabajé toda mi vida para darles todo, pero ese día entendí que para ellos solo soy un cajero automático con piernas. Lo que mi hija Elena no sabía es que los cajeros automáticos también tienen un botón de cancelar operación y yo estaba a punto de presionarlo con todas mis fuerzas. Esa mañana me había levantado antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio. Ese silencio grande y frío que se queda cuando una enviuda y los hijos se van. Pero hoy el silencio no me molestaba, al contrario, me parecía lleno de expectativas. Era el día, el bautizo de Santi, mi nieto, mi adoración. Ese pedacito de cielo que había llegado a nuestra familia hace 6 meses. Me pasé una hora frente al espejo arreglándome. Me había comprado un vestido azul marino precioso de tela fina. De esos que cuestan un ojo de la cara, pero que una paga con gusto porque la ocasión lo merece. Me peiné con cuidado cubriendo las canas rebeldes y me puse el collar de perlas que mi difunto esposo Roberto me regaló cuando cumplimos 30 años de casados. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me sentí bonita, me sentí importante. Hoy es un gran día, Carmen. Me dije a mí misma en voz alta para darme ánimos. Hoy vas a estar con tu familia. Salí de casa con el corazón palpitando fuerte. Había contratado un taxi de confianza porque no quería manejar y ponerme nerviosa con el tráfico. Mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad, yo iba repasando mentalmente todo lo que había hecho para este evento. No era poco. Cuando Elena y su esposo Marcos me dijeron que querían bautizar al niño, se quejaron de que no tenían dinero. Marcos siempre está en proyectos que nunca cuajan. Y mi hija, bueno, mi hija trabaja, pero tiene unos gustos muy caros para el sueldo que gana. Así que como siempre, mamá gallina salió al rescate. No se preocupen, hijos. Les dije hace 2 meses. Yo me encargo del salón, de la comida y de los recuerdos. Quiero que mi nieto tenga lo mejor. Pagué el salón de eventos más exclusivo de la ciudad, ese que tiene jardines inmensos y fuentes de agua. Pagué el banquete para 150 personas, aunque al principio íbamos a ser solo 50, pero la lista de invitados de Marcos empezó a crecer como espuma. Son contactos de negocios, suegra, me decía él con esa sonrisa que nunca me terminó de gustar. Y yo, tonta, firmé los cheques, pagué hasta el ropón de cristianar del niño, una prenda de lino importado que costó más que mi vestido. El taxi me dejó frente a la parroquia de San Judas Tadeo. Había mucha gente afuera, coches lujosos, gente muy bien vestida que yo no conocía de nada. Sentí un poco de timidez. ¿Quiénes son todos estos?, pensé. Busqué caras conocidas, algún vecino, algún primo lejano, pero no vi a nadie de mi lado de la familia. ¡Qué raro! Subí los escalones de piedra con dificultad, porque mis rodillas ya no son lo que eran. Apoyándome en mi bastón de madera tallada, la música del órgano ya empezaba a sonar adentro. Iba llegando justo a tiempo. Cuando llegué al atrio, vi a mi hija. Elena estaba preciosa. No lo puedo negar, con un vestido color crema y el cabello recogido. Tenía a Santi en brazos. Marcos estaba a su lado hablando animadamente con un grupo de hombres de traje. Me llené de orgullo. Esa era mi sangre. Avancé hacia ellos con una sonrisa. De oreja a oreja, lista para darles un beso y entrar a la casa de Dios para la ceremonia. Elena, hija, la llamé levantando la mano. Ella se giró. Su sonrisa se borró en una fracción de segundo. No fue una mirada de bienvenida, fue una mirada de fastidio, como si hubiera visto una mancha en su vestido nuevo. Le dijo algo a Marcos. Le pasó el niño a él y caminó rápido hacia mí, interceptándome antes de que yo pudiera llegar a la puerta principal. Mamá, ¿qué haces aquí?, me preguntó en voz baja pero dura. Me quedé helada. ¿Cómo que qué hago aquí?, pregunté confundida. Es el bautizo de Santi. Soy su abuela. Elena miró a los lados nerviosa,
como si mi presencia la avergonzara frente a toda esa gente desconocida. Mamá, escucha, hubo un problema con la logística. Empezó a decir cruzándose de brazos. La iglesia es pequeña. Tuvimos que priorizar. Priorizar. Repetí la palabra como si estuviera en otro idioma. Hija, soy tu madre. Pagué la fiesta. Compré el ropón que lleva puesto el niño. Lo sé, mamá, y te lo agradezco mucho, de verdad, dijo ella usando ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños o con los viejos que ya no entienden nada. Pero Marcos invitó a sus socios, a gente muy importante e influencers políticos, gente que nos puede ayudar a subir de nivel social. ¿Tú sabes cómo es esto? Sentí un nudo en el estómago, un nudo frío y apretado. ¿Me estás diciendo que no puedo entrar?, pregunté sintiendo que la voz me temblaba. Elena suspiró impaciente. No hay lugar, mamá. Los bancos están asignados. Mira. Adentro ya está lleno. Están los padres de Marcos, sus socios, los inversionistas. No hay sillas extra. Miré por encima de su hombro. Las puertas de la iglesia están abiertas. Vi a los padres de Marcos sentados en primera fila, muy orondos. Ellos no habían puesto ni un centavo para nada. Vi gente de pie atrás, pero había espacio. ¿Puedo quedarme de pie al fondo?, supliqué. Dios mío. Me estaba humillando, suplicando para ver el bautizo de mi propio nieto. No, mamá, cortó ella atajante. Se vería mal. Además, luego en la fiesta tampoco hay mesa para ti. Las mesas están contadas y organizadas por afinidad. Tú no conoces a nadie. Te vas a aburrir, te vas a sentir sola y luego te va a doler la cabeza y voy a tener que estar pendiente de ti. Es mejor que te vayas a casa a descansar. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. No, una bofetada hubiera dolido menos. Esto era una puñalada directa al corazón. 150 personas. 150 extraños que iban a comer mi comida. Beber mi vino y celebrar con mi dinero, mientras yo era expulsada como un perro callejero que se coló en un banquete. La gente que entraba pasaba a mi lado rozándome. Algunos me miraban con curiosidad, una vieja vestida de gala parada en la puerta con cara de espanto. Escuché risas. Vi a Marcos a lo lejos. Ni siquiera me miró. Estaba ocupado, riéndole las gracias a un hombre con un reloj de oro. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero no fue un rompimiento ruidoso, fue silencioso. Fue el sonido de la paciencia quebrándose después de años de aguantar desplantes. De excusar olvidos, de justificar el egoísmo de Elena, pensando, es que está estresada, es que es joven. Miré a mi hija a los ojos. Ella esperaba que yo llorara, que hiciera un escándalo o que simplemente agachara la cabeza y me fuera en silencio, como siempre lo había hecho. La buena de Carmen, la abuela que todo lo perdona. Respiré hondo. El aire olía a perfume caro y a hipocresía. Está bien, hija, le dije. Mi voz salió firme, sorprendentemente tranquila. Elena pareció aliviada. Soltó el aire que tenía contenido. Gracias por entender, mamá. Eres un sol. Mañana paso a verte y te cuento cómo salió todo. Sí. Te llevamos pastel. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso que no tocó mi piel, un beso al aire. Se dio la media vuelta y entró a la iglesia. Las puertas grandes de madera se cerraron, dejando escapar las primeras notas del Ave María. Me quedé ahí sola, en el atrio de piedra. El sol del mediodía me daba en la cara, pero yo sentía un frío glacial en los huesos. Me dolían los pies con los zapatos nuevos, me dolía el alma. Bajé las escaleras despacio. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como un desierto. El taxista que me había traído ya no estaba. Por supuesto. Tuve que caminar 2 cuadras hasta una avenida para parar otro taxi. Durante el viaje de regreso a casa, no pensé en la tristeza. La tristeza es un lujo que no me podía permitir en ese momento.
La tristeza paraliza y yo necesitaba moverme. Empecé a pensar en números. Toda mi vida fui comerciante. Empecé vendiendo empanadas en una canasta y terminé siendo dueña de 3 panaderías industriales y varios locales comerciales en el centro. Enviudé joven y levanté ese imperio sola mientras criaba a Elena. Ella nunca supo lo que era levantarse a las 3 de la mañana para amasar. Ni lo que era pelear con proveedores, ni lo que era contar las monedas para pagar la luz. Ella solo supo de colegios privados, de ropa de marca, de viajes a la playa. Quizás ese fue mi error. Le di todo hecho. Crié una inútil con gustos de reina. ¿Y Marcos? Marcos era un parásito con título universitario que se había casado con ella porque olía el dinero de la herencia. Llegué a mi casa. Abrí la puerta y el silencio me recibió de nuevo. Me quité los zapatos en la entrada y los dejé tirados allí mismo. Fui directo a mi despacho. Es una habitación pequeña donde tengo mi escritorio antiguo, mi computadora y mis carpetas. Me senté en la silla de cuero que había sido de Roberto. Miré el reloj. La misa duraría 1 hora. Luego el traslado al salón de eventos, el Palacio de Cristal. La recepción estaba programada para empezar a las 2 de la tarde. Tenía 1 hora y media. Busqué mi agenda telefónica de papel, esa vieja libreta de cuero negro que Elena siempre me decía que tirara. Porque todo está en el celular, mamá. Pero en esa libreta estaban los números que realmente importan. Busqué la letra M. Méndez, licenciado Méndez. Marqué el número. Sonó 2 veces. Bueno, contestó una voz ronca. Era sábado y Méndez seguramente estaría descansando o comiendo con su familia. Licenciado, soy Carmen, dije. Hubo una pausa. Méndez ha llevado mis cuentas desde hace 30 años. Me conoce mejor que nadie. Sabe que si lo llamo un sábado a esta hora no es para saludar. Doña Carmen, qué gusto. ¿Pasó algo? Pensé que estaría en el bautizo de su nieto. Hubo un cambio de planes, licenciado. No estoy en el bautizo. Estoy en mi casa y necesito hacer unos movimientos urgentes. Dígame, doña Carmen, usted manda. Necesito que cancele el cheque del salón de eventos. El cheque grande, el del saldo final del banquete. Escuché el silencio al otro lado de la línea. Méndez carraspeó. Doña Carmen, ese cheque es por una cantidad muy fuerte. Si lo cancelo ahora, van a tener problemas serios en el salón. Probablemente no sirvan la comida. Exactamente, licenciado. Eso es lo que quiero. Pero doña Carmen, ¿estás segura? Es el bautizo de su nieto. Están los invitados, la familia. No hay familia ahí, Méndez. Solo hay 150 extraños y 2 ingratos. Escúcheme bien. Cancele el cheque del salón. Cancele también el pago a la organizadora de eventos que contrataron para la decoración y la música. Quiero que todas las tarjetas de crédito adicionales que tiene mi hija a mi nombre queden bloqueadas ahora mismo, absolutamente todas. ¿Entendido? Lo hago desde la aplicación del banco en este momento. ¿Algo más? Sí. ¿Recuerda el local comercial de la Avenida Central? El que Marcos usa para su oficina de consultoría. Sí, claro. El contrato de comodato está a nombre de usted. Él solo lo ocupa prestado. Quiero que prepare una orden de desalojo, que la tenga lista para el lunes a primera hora. Se acabó el préstamo. Si quiere oficina, que la pague. Doña Carmen. Esto es la guerra, dijo Méndez con un tono que mezclaba preocupación y me pareció un poquito de admiración. No, licenciado, no es guerra. Es educación. Estoy dándoles la lección que debí darles hace 20 años. Ah, y una cosa más, llame al gerente del salón de eventos. Usted lo conoce. Es amigo suyo. Sí, Ricardo. Dígale que el pago no se va a realizar, que la dueña de la cuenta, o sea, yo, no autoriza el desembolso. Que si quieren cobrar, que le cobren a los anfitriones, al señor Marcos y a la señora Elena.
Dígale que lo haga ahora. Mismo antes de que empiecen a servir los entremeses. Lo llamo ya mismo, doña Carmen. ¿Está usted bien? Miré por la ventana. El cielo estaba azul brillante. Me quité el collar de perlas y lo puse sobre el escritorio. Sentí el cuello más ligero. Mejor que nunca, Méndez. Mejor que nunca. Proceda. Colgué el teléfono. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Imaginé la escena. Imaginé a los 150 invitados llegando al Palacio de Cristal. Imaginé a los meseros parados con los brazos cruzados. Imaginé la cara del gerente acercándose a Marcos con la cuenta en la mano. Mi corazón, que hacía un rato estaba arrugado como una pasa, empezó a latir con un ritmo nuevo, fuerte y constante. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un café bien cargado como me gusta. Saqué unas galletas de la cena. Me senté en mi mesa de la cocina sola, pero ya no me sentía rechazada, me sentía poderosa. Había pasado años siendo la sombra proveedora, la vieja que firma los cheques y se calla la boca para no molestar. Había permitido que me faltaran al respeto en mi propia cara, creyendo que eso era amor de madre. Pero el amor de madre no es ser un tapete para que se limpien los pies. El amor también es corregir. Y vaya que iba a corregir. Sonó mi celular. Era un mensaje de WhatsApp. Lo abrí. Era una foto en el grupo de la familia enviada por una prima lejana. Que no sabía que yo no estaba ahí. En la foto salían Elena y Marcos brindando con copas de champaña, sonriendo como triunfadores. Debajo de la foto decía, ¡qué gran fiesta, gracias por todo! Miré la hora. El teléfono de mi casa empezó a sonar. Luego mi celular. En la pantalla apareció la foto de Elena. Hija llamando. Dejé que sonara 1, 2, 3, 4 veces. El tono de llamada se mezclaba con el aroma del café recién hecho. No contesté, volvió a sonar. Esta vez era Marcos. Tampoco contesté. Luego sonó otra vez. Elena de nuevo. Tomé el celular, lo puse en modo silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Tomé un sorbo de mi café. Estaba delicioso en su punto justo de azúcar. Me imaginé el caos que se estaría desatando en el salón, la vergüenza, la humillación pública. Que ellos tanto querían evitarme a mí, ahora les caería encima multiplicada por 150. No hay lugar para ti, mamá. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Tenían razón. No había lugar para mí en esa vida de apariencias y falsedades que ellos habían construido. Pero en mi vida, en mi realidad, yo era la dueña del tablero y acababa de hacer jaque mate. Me terminé el café con calma. Me fui a mi recámara, me quité el vestido de fiesta y me puse mi bata de casa favorita, esa de algodón suave y gastado. Me sentía cómoda, me sentía yo misma. El teléfono fijo seguía sonando. Intermitentemente como un grito desesperado a la distancia. Lo desconecté de la pared. Me acerqué a la ventana de mi cuarto que da a la calle. Vi pasar a un vecino paseando a su perro. Todo parecía normal afuera, pero yo sabía que al otro lado de la ciudad, en un salón lujoso, el mundo de mi hija se estaba desmoronando. Y lo peor o lo mejor es que esto era solo el principio. Mañana sería domingo. Mañana vendrían a pedir explicaciones, a gritar o quizás a pedir dinero prestado para pagar la deuda del salón. Pero mañana se encontrarían con una Carmen diferente. La Carmen que construyó un imperio de la nada. Había despertado de su siesta. Me acosté en mi cama para tomar una siesta. Necesitaba descansar. Mañana iba a ser un día muy ocupado. Cerré los ojos y por primera vez en años dormí con una sonrisa en los labios, sabiendo que el teléfono mudo en la cocina estaba lleno de mensajes desesperados que yo leería cuando se me diera la regalada gana. Ellos querían exclusividad. Pues bien, ahora tenían un problema exclusivamente suyo. Dormí como hacía años no lo hacía, sin pastillas, sin dar vueltas en la cama, preocupada por Sia.
Elena le alcanzaba para la letra del coche o si Marcos había conseguido cerrar ese negocio fantasma del que tanto hablaba. Dormí con la tranquilidad de quien por fin ha soltado una carga pesada que no le correspondía llevar. Cuando abrí los ojos, la luz del domingo entraba suave por las cortinas. Mi reloj biológico me despertó a las 6 de la mañana, costumbre de vieja panadera que nunca se quita aunque ya no tenga que amasar harina. La casa estaba en un silencio absoluto, pero esta vez no se sentía vacío, se sentía limpio. Me levanté, me puse mis pantuflas y fui directo a la cocina. Conecté el teléfono fijo que había desenchufado la tarde anterior. Casi al instante la luz roja del contestador automático empezó a parpadear frenéticamente. Tenía 22 mensajes nuevos. Miré mi celular que seguía boca abajo en la mesa. 53 llamadas perdidas, cientos de mensajes de WhatsApp. Me preparé un té de manzanilla con miel con toda la calma del mundo. Me senté en mi sillón favorito, me ajusté los lentes y decidí que era hora de revisar los daños. No con miedo, sino con la curiosidad de una científica que observa cómo reaccionan los insectos cuando les quitas el azúcar. El primer mensaje de voz era del día anterior. Era Elena. Mamá, ¿qué te pasa? El gerente dice que la tarjeta no pasa. Estamos en medio del brindis. Contesta. Me estás haciendo quedar en ridículo. El segundo mensaje era de Marcos. Su voz temblaba de ira contenida. Esa falsa educación que usa cuando quiere manipularme. Carmen, seguramente es un error del banco. Por favor, llama a Méndez. Urgente. Están reteniendo los platos principales. Mis socios están preguntando qué pasa. Esto es muy serio, Carmen. Para más tarde los mensajes ya no eran educados. Eres una egoísta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tuvimos que pedir una colecta entre los padrinos para pagar el descorche. La gente se está yendo. Me has arruinado la vida. Gritaba Elena. Y de fondo se oía el llanto de Santi, mi pobre nieto, que seguramente estaba absorbiendo toda esa mala energía. Escuché uno por uno gritos, llantos, amenazas absurdas de demandarme como si pudieran demandarme por mi propio dinero. Y finalmente el silencio de la derrota cerca de la medianoche. Sonreí, un sorbo de té y una sonrisa, pero no me quedé ahí. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. Fui a mi despacho. Ese pequeño santuario donde guardo los papeles que Elena nunca se molestó en leer porque le parecían aburridos. Saqué la carpeta azul, la carpeta de propiedades y avales. Durante años, cada vez que ellos tenían un capricho o una necesidad urgente, yo firmaba. Pero mi difunto Roberto, que en paz descanse, siempre me enseñó una cosa. Carmen, ayuda a la familia, pero nunca te quedes sin techo. Que los papeles hablen. Empecé a leer los documentos, redescubriendo el poder que había olvidado que tenía. Primero la casa donde viven, una hermosa residencia en un barrio privado. Elena siempre dice mi casa, mi jardín. Pero ahí estaba la escritura, la casa está a mi nombre. Se la dejé usar en un contrato de comodato gratuito mientras la situación económica de la joven pareja mejoraba. Eso fue hace 8 años. Nunca mejoró porque nunca tuvieron necesidad de que mejorara. Segundo, el coche de Marcos. Esa camioneta SUV del año que él presume como símbolo de su éxito empresarial. Yo pagué el enganche y las mensualidades se debitan automáticamente de mi cuenta de ahorros bajo el concepto Ayuda Transporte Nietos. Tercero, las tarjetas de crédito. Entré a la banca. En línea en mi computadora. Me puse los lentes para ver bien los números, la extensión de tarjeta que le di a Elena para emergencias del bebé. Tenía cargos de spas, tiendas de ropa de lujo. Restaurantes de sushi. ¿Y qué es esto? Una tienda de golf. Marcos ni siquiera juega golf. Sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era vergüenza. Vergüenza de mí misma. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que me vieran la cara de esta manera durante tanto tiempo? Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que tengo en el pasillo.
Me miré, vi a una mujer de 68 años. Vi las arrugas en mi cara, el mapa de una vida de trabajo. Vi mis manos, que aunque ahora tienen manicura, todavía tienen la fuerza de quien cargó costales de harina de 50 kilogramos. Te han subestimado, Carmen. Le dije a mi reflejo. Te han tratado como a un mueble viejo que da dinero. Creen que eres débil porque eres generosa. Pero se les olvidó de quién heredaron la sangre. Recordé cuando Roberto y yo empezamos. No teníamos nada. Dormíamos en un colchón en el suelo en la trastienda de la primera panadería. Cuando quedé embarazada de Elena, trabajé hasta el día del parto. Rompí fuente atendiendo a un cliente y 3 días después estaba de vuelta en la caja registradora con Elena en un Moisés al lado del horno. Yo construí este patrimonio con sudor, con lágrimas, con inteligencia. Negocié con proveedores duros que querían verme caer por ser mujer. Sobreviví a crisis económicas, a devaluaciones, a la competencia desleal. Y ahora un yerno con aires de grandeza y una hija caprichosa me decían que no había lugar para mí. La rabia se transformó en estrategia. Una calma fría, calculadora, se apoderó de mí. Era la misma sensación que tenía antes de cerrar un negocio grande. La mente se me aclaró. Volví al escritorio. Tomé una hoja de papel en blanco y una pluma. Empecé a hacer una lista. No una lista de compras, sino una lista de ajustes. La casa. Tienen 30 días para desalojar o empezar a pagar renta de mercado. El coche se devuelve mañana mismo o lo reporto como robado. La consultora de Marcos. Desalojo inmediato del local. Comercial. La herencia. Llamar al notario el lunes para modificar el testamento. Al escribir herencia me detuve. Era un paso fuerte dejar a mi única hija fuera. Pero luego recordé sus ojos ayer. Esa mirada de desprecio. Priorizamos gente importante, me dijo. Bueno, ahora yo iba a priorizar mi dignidad. El timbre de la puerta sonó. No fue un toque normal. Fue un timbrazo largo, insistente. Seguido de golpes en la puerta. Mamá, abre. Sabemos que estás ahí, era la voz de Elena. Miré el reloj. Las 11 de la mañana. Se habían tardado más de lo que pensaba. Seguramente se quedaron dormidos por la resaca o peleando entre ellos. No me apresuré. Cerré mi carpeta de documentos con calma, me alicé la bata, fui a la cocina, puse la tetera de nuevo al fuego y solo entonces caminé hacia la entrada. Abrí la puerta. Ahí estaban. Elena tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido de ayer todavía manchándole las mejillas. Marcos estaba detrás con la ropa arrugada, sin afeitar. Con cara de perro rabioso. No traían al niño. ¿Se puede saber qué te pasa por la cabeza?, gritó Elena antes de entrar, empujando la puerta. Nos humillaste. Tuvimos que dejar el reloj de Marcos en garantía, el reloj que le regalaron sus padres. Buenos días para ti también, hija, dije con una voz suave que contrastaba con sus gritos. Me hice a un lado para dejarlos pasar. Pasen. El té está casi listo. Ellos entraron como un torbellino, llenando mi casa de su energía caótica y demandante. Se fueron directo a la sala. Marcos se tiró en el sofá, poniendo los pies con zapatos sobre la mesita de centro como hacía siempre. Baja los pies, Marcos, dije. Él me miró sorprendido. ¿Qué? Que bajes los pies de mi mesa. Es caoba, se raya. Marcos soltó una risa nerviosa. Incrédula. Pero bajó los pies despacio, mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. Elena estaba caminando de un lado a otro manoteando. Mamá, no cambies el tema, tienes que arreglar esto. Ricardo, el del salón, nos dio hasta mañana, lunes al mediodía para pagar la totalidad o nos demanda. Son casi $10,000, mamá. 10,000, tienes que hacernos una transferencia ya mismo y vas a tener que pagar un extra por los daños morales que nos causaste con los invitados.
Me senté en mi sillón, crucé las piernas y los miré. Realmente creían que esto era un berrinche mío. Creían que yo estaba dolida, que iba a llorar, que ellos me gritarían un poco y luego yo sacaría la chequera para comprar su perdón. No voy a pagar nada, Elena, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. ¿Cómo que no vas a pagar?, preguntó Marcos inclinándose hacia adelante con ese tono agresivo que usa cuando cree que tiene el control. Carmen, seamos razonables. Usted se comprometió. Hay un contrato verbal. El contrato era para el bautizo de mi nieto. Respondí mirándolo fijamente a los ojos. Un evento familiar. Pero ayer me dejaron muy claro que no era un evento familiar, era una reunión de negocios y de relacionamiento social. Y yo no financio los negocios de nadie, Marcos, mucho menos los tuyos. Que nunca dan ganancias. Marcos se puso rojo como un tomate. Se levantó de golpe. Cuidado con lo que dice Carmen. Usted no sabe nada de negocios modernos. Mis contactos son de alto nivel. Tus contactos son parásitos con trajes caros. Igual que tú. Solté. La frase salió disparada, precisa, letal. Elena soltó un grito ahogado. Mamá, no le hables así a mi esposo. Estás senil. Eso es lo que pasa. Te estás volviendo loca por la edad. Puede ser. Dije encogiéndome de hombros. Dicen que la edad trae sabiduría, pero a veces trae claridad. Y ayer en la puerta de esa iglesia vi todo muy claro. Me dijeron que no había lugar para mí, que sobraba, que mi presencia no era estética para sus fotos de Instagram. Mamá, no fue así, intentó suavizar Elena viendo que la táctica del ataque no funcionaba. Cambió instantáneamente al papel de víctima. Solo queríamos que todo fuera perfecto. Entiéndenos. Estamos bajo mucha presión. Lo entiendo perfectamente, hija. Querían la fiesta perfecta con el dinero de la mamá imperfecta. Querían el lujo pero sin la vieja que lo paga. Pues bien, deseo concedido. La vieja se fue y su dinero se fue con ella. Me puse de pie. Fui al escritorio y traje la carpeta azul. La dejé caer sobre la mesa de centro. El sonido seco del golpe resonó en la sala. ¿Qué es esto?, preguntó Elena mirando la carpeta con recelo. Esa es la realidad, Elena, tu realidad. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esta es la escritura de la casa donde viven. Como saben, es mía. Mañana lunes mi abogado iniciará el trámite. Para terminar el comodato. Tienen un mes para desocuparla o firmar un contrato de arrendamiento. La renta será de $2,000 mensuales, que es el precio de mercado en esa zona. Elena palideció. Se tuvo que agarrar del respaldo del sofá para no caerse. ¿Nos estás echando a la calle con un bebé? Es tu nieto. No los echo a la calle. Tienen techo. Solo que ahora tendrán que pagarlo como cualquier adulto responsable. Y sobre mi nieto, no te preocupes. Si ustedes no pueden pagar un techo para él, yo con gusto pediré su custodia temporal para que no le falte nada, porque a él sí lo quiero, a él sí lo protejo, pero a ustedes dos se les acabó el recreo. Marcos estaba temblando, ya no de ira, sino de miedo puro. Sabía que sin mi casa y sin mi dinero, su castillo de naipes se derrumbaba en 2 segundos. Carmen, por favor, no podemos pagar esa renta. Usted sabe que mis proyectos están madurando. Necesito tiempo. Se te acabó el tiempo, Marcos. Tuviste 8 años y, por cierto, saqué otro papel. Necesito las llaves de la camioneta. Ahora, ¿qué es mi coche?, gritó él. No, Marcos, lee los papeles. Es mi coche. Yo lo compré. Yo pago el seguro. Yo pago los impuestos. Tú solo lo conduces. Y viendo que te gusta dejar a tu suegra en la calle, creo que te vendrá bien caminar un poco. Hace bien para la salud y para la humildad. Extendí la mano con la palma abierta. Esperando.
Las llaves. Marcos miró a Elena. Elena miraba al suelo llorando en silencio. Pero no era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de impotencia. Se daba cuenta de que la gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner huevos, sino que se había convertido en un águila y les estaba arrancando los ojos. No te voy a dar nada, gritó Marcos en un último intento de machismo. Herido. Esto es un robo. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije señalando el teléfono. Llámalos. Tengo todas las facturas a mi nombre. Tengo los títulos de propiedad. Cuando llegue la policía, lo único que van a ver es a un hombre mayor tratando de apropiarse de los bienes de una anciana. ¿Quién crees que va a salir perdiendo? Marcos. Marcos apretó los puños. Su cara se deformó en una mueca de odio. Por un segundo tuve miedo. Era un hombre joven y fuerte y yo una mujer mayor. Dio un paso hacia mí. Usted es una vieja maldita, susurró entre dientes. En ese momento, mi instinto de supervivencia, ese que desarrollé en los mercados peleando con ladrones y estafadores, se activó. No retrocedí. Me enderecé a mi máxima estatura, levanté la barbilla y lo miré con una frialdad que helaba la sangre. Atrévete, le dije en voz baja. Atrévete a tocarme un pelo, Marcos, y te juro por la memoria de mi esposo que no solo te quito la casa y el coche, te meto a la cárcel. Y me aseguro de que no vuelvas a ver la luz del sol en esta ciudad. Tengo el dinero y tengo los contactos para hacerlo. Pruébame. Nos quedamos así, mirándonos a los ojos en un duelo silencioso. Él respiraba agitado. John ni parpadeaba. Finalmente Marcos bajó la mirada, metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó el llavero con las llaves de la camioneta y lo tiró con furia al suelo a mis pies. Quédate con tu chatarra, escupió. Recógelas, dije. ¿Qué? ¿Que recojas las llaves y me las des en la mano? Yo no soy tu sirvienta para andar recogiendo tus tiraderos. En mi casa se respeta. Marcos miró las llaves en el suelo, miró a Elena esperando que ella lo defendiera, pero Elena estaba hecha un ovillo en el sofá, derrotada. Lentamente, con una humillación que le quemaba las orejas, Marcos se agachó, sus rodillas crujieron, recogió las llaves y me las puso en la mano con brusquedad. Lárguense de aquí, dije cerrando el puño sobre las llaves frías de metal. Y no vuelvan hasta que tengan una propuesta seria de cómo me van a pagar todo lo que me deben. Ah, y Elena, el próximo domingo es mi cumpleaños. No se molesten en venir. Voy a estar ocupada celebrando con gente que sí me quiere. Marcos agarró a Elena del brazo casi arrastrándola y salieron de la casa dando un portazo que hizo temblar los cuadros de las paredes. Me quedé sola de nuevo en el pasillo. Mis piernas, que habían estado firmes como robles, empezaron a temblar un poquito por la adrenalina. Me tuve que sentar en la silla del recibidor. Miré las llaves del coche en mi mano. Miré la carpeta azul en la mesa. Había empezado. Ya no había vuelta atrás. Había declarado la guerra a mi propia hija, a mi propia sangre. Dolía, claro que dolía. Sentía una lágrima correr por mi mejilla, pero al mismo tiempo sentía un aire fresco entrando en mis pulmones. Por primera vez en años yo tenía el control, pero sabía que esto no se iba a quedar así. Marcos era vengativo y tonto. Una combinación peligrosa. Y Elena estaba desesperada por mantener su estatus social. Intentarían algo. Seguro intentarían manipularme con el niño o quizás intentarían inhabilitarme. Legalmente alegando demencia. Necesitaba blindarme. Necesitaba un ejército. Tomé mi celular y busqué en mis contactos antiguos. Busqué el número de las Leonas. Así llamábamos a mi grupo de amigas. Empresarias jubiladas, mujeres que como yo habían levantado imperios y a las que la sociedad ya había descartado por viejas. Hacía años que no las veía porque Elena decía que eran una mala influencia. Y poco sofisticadas. Marqué el número de Teresa, la que fue dueña de la cadena de ferreterías más grande del sur. Teresa, soy Carmen.
Carmen la panadera. Sí, estoy viva. Escucha, necesito reunir al grupo. Sí, a todas. Tengo un plan y voy a necesitar su ayuda. Vamos a darle una lección al mundo y de paso vamos a recuperar mi vida. Nos vemos en el café del centro en 1 hora. Colgué. Me sequé la única lágrima que me permití derramar. Me levanté y fui a mi cuarto a vestirme. No me puse bata. Me puse un traje sastre impecable. Me pinté los labios de rojo intenso y me puse mis mejores zapatos. La abuela tierna se había ido de vacaciones, la jefa había regresado y mientras salía de casa para encontrarme con mi nuevo consejo de guerra, no sabía que Marcos ya estaba llamando a un abogado sin escrúpulos para intentar declararme incapaz mentalmente. La guerra apenas comenzaba y ellos iban a jugar sucio. Lo que no sabían es que yo inventé el juego. El Café de los Espejos. Es uno de esos lugares en el centro de la ciudad que huele a historia, a madera barnizada y a granos de café recién molidos. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, pero donde se han cerrado más tratos importantes que en cualquier rascacielos moderno. Ahí me dirigí esa mañana de domingo con mis zapatos de tacón resonando sobre el piso de mármol ajedrezado. Cuando entré, vi que ya me estaban esperando. Ocupaban la mesa del fondo, la más reservada, bajo un óleo antiguo de la fundación de la ciudad. Eran mis leonas. Teresa, matriarca de las ferreterías. Con su cabello blanco cortado al garzón y esa mirada de halcón que no pierde detalle. Matilde, abogada jubilada que fue la primera mujer juez del Estado, temida por su rectitud de hierro. Y Sofía, viuda de un diplomático que conoce los secretos de cada familia bien de la sociedad, mejor que el propio cura de la parroquia. Llegas tarde, Carmen, dijo Teresa mirando su reloj de pulsera. Pero con una sonrisa cálida. Ya pedimos tu capuchino con canela. Me senté dejando mi bolso sobre la mesa con un suspiro que cargaba el peso de las últimas 24 horas. Tuve que lidiar con la basura. Antes de salir, dije, refiriéndome a la visita de Marcos y Elena. Ya nos imaginamos, intervino Matilde ajustándose las gafas. El chisme corre rápido, querida. Sofía me contó que ayer en el Palacio de Cristal hubo un espectáculo digno de telenovela cuando los meseros dejaron de servir el vino. Dicen que Marcos estaba rojo como un camarón gritándole al gerente. Sofía asintió con esa elegancia innata que tiene hasta dar malas noticias. Mis fuentes dicen que fue desastroso, Carmen. La gente murmuraba. Decían que a Marcos le rebotó la tarjeta 3 veces. Algunos invitados se fueron a comer tacos a la esquina porque tenían hambre. Fue vulgar. Sentí una mezcla de satisfacción y dolor. Dolor porque al final del día lleva mi apellido. Satisfacción porque la lección había empezado. No vengo a hablar de chismes, chicas, dije tomando un sorbo de café para aclarar mi garganta. Vengo a hablar de guerra. Necesito blindarme. Marcos me amenazó e insinuó que estoy loca. Que estoy senil. La mesa se quedó en silencio. Matilde, la abogada, se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió de amiga a estratega. La carta de la incapacidad mental, dijo Matilde con voz grave. Es la jugada clásica de los hijos parásitos cuando se les cierra el grifo. Intentarán buscar un médico corrupto que firme un diagnóstico de demencia senil o Alzheimer temprano para pedir tu interdicción judicial. Si lo logran, Marcos se convertiría en tu tutor legal. Controlaría tus cuentas, tus propiedades y hasta tu libertad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Imaginé a Marcos controlando mi vida, encerrándome en un asilo barato mientras él se gastaba mi fortuna en sus proyectos. No lo voy a permitir, dije firme. Por supuesto que no, respondió Teresa golpeando la mesa suavemente con su mano llena de anillos. Carmen, tú levantaste 3 panaderías industriales mientras amamantabas. Eres la mujer más cuerda que conocemos. Matilde, dije. Necesito que te encargues de mi defensa preventiva. Ya estoy en ello mentalmente, respondió la abogada.
Mañana lunes a primera hora iremos con el doctor Arango. Es el perito psiquiátrico más respetado del tribunal. Vamos a hacerte una evaluación completa voluntaria. Vamos a certificar ante notario que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Con ese papel en la mano, cualquier intento de Marcos de declararte loca se le regresará como una demanda por difamación y falsedad. Y yo, intervino Sofía, me encargaré de la parte social. Marcos cree que sus contactos lo salvarán. Pobre iluso. Esos contactos son amigos del dinero, no de él. Voy a hacer unas cuantas llamadas sutiles para el martes. Nadie en el club le va a contestar el teléfono. Se va a convertir en un paria social. Gracias, les dije sintiendo que las lágrimas me picaban los ojos. Esto era lealtad. Esto era familia elegida. Pasamos las siguientes 2 horas trazando el plan. No fue una charla de amigas. Fue una junta directiva. Revisamos activos, analizamos debilidades legales, preparamos contingencias. Al salir del café ya no me sentía como una víctima solitaria, me sentía como una generala con su estado mayor. El lunes amaneció nublado, gris y pesado, como si la ciudad supiera que se avecinaba una tormenta. Yo estaba de pie frente al espejo. Traje gris marengo, blusa de seda blanca, perlas. Nada de abuelita tierna. Hoy era Carmen la empresaria. Mi primera parada fue el consultorio del doctor Arango. Matilde me acompañó. Fue un examen largo, tedioso. Preguntas de memoria, de lógica, de cálculo, análisis de mi estado emocional. Al final el doctor, un hombre canoso y serio, firmó el certificado con un floreo. Doña Carmen, usted tiene la mente más ágil que muchos de mis pacientes. De 40 años, dijo sonriendo. Está usted lúcida, orientada y con una capacidad cognitiva superior. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Salí de ahí con el documento en mi bolso como si fuera un escudo de diamante. Mientras tanto, la ejecución silenciosa empezaba a surtir efecto en otros frentes. A las 9:30 de la mañana, mi teléfono vibró. Era una notificación de la empresa de seguridad que monitorea el local comercial de la Avenida Central, la famosa oficina de Marcos. Reporte, intento de ingreso con llave no autorizada. Cerradura inteligente activada. Sonreí. Había mandado cambiar los códigos de acceso y las cerraduras físicas el domingo por la noche con un cerrajero de emergencias. Imaginé la escena. Marcos llegando con su maletín intentando abrir la puerta de cristal frente a su secretaria y quizás algún cliente madrugador y encontrándose con que su llave ya no giraba, decidí que no quería imaginármelo. Quería verlo o al menos quería ver las consecuencias. Le pedí al taxi que me llevara a la Avenida Central. Me bajé en la acera de enfrente en una cafetería con ventanales grandes. Pedí un té y me senté a observar. Ahí estaba él. Marcos estaba golpeando la puerta de cristal. Estaba hablando por celular, gesticulando furiosamente. Su secretaria, una chica joven que siempre me miraba con lástima cuando yo iba a visitarlos, estaba parada a su lado con una caja de cartón visiblemente avergonzada. Vi llegar a 2 hombres de traje. Eran clientes. Marcos se giró hacia ellos con esa sonrisa falsa que se le da también tratando de explicar por qué no podían entrar a su propia oficina. Señalaba la puerta, hacía gestos de problema técnico. En ese momento vi llegar una patrulla de policía. Mi corazón dio un vuelco. Marcos los había llamado. ¡Qué estúpido! Vi a los oficiales acercarse. Marcos empezó a gritarles señalando la puerta, exigiéndoles que la abrieran. Los oficiales con calma pidieron documentos. Marcos sacó su cartera. Los oficiales revisaron algo en una tableta. Luego uno de los policías negó con la cabeza. Le entregó a Marcos un papel. Era la orden de restricción de acceso y el aviso de terminación de comodato que Matilde había redactado y enviado con un notificador judicial esa misma mañana, mucho más temprano de lo que Marcos esperaba. Marcos leyó el papel. Vi cómo sus hombros se hundían.
Los clientes de traje intercambiaron miradas, se dieron la media vuelta y se fueron dejando a Marcos hablando solo con la policía. La secretaria le entregó las llaves que tenía a Marcos. Dijo algo que no pude escuchar y se fue caminando hacia la parada del autobús, dejándolo solo frente a la puerta cerrada de su fantasía de hombre de negocios. Bebí mi té. Estaba frío. Pero me supo a gloria. A mediodía fui al banco, no a cualquier sucursal, sino a la sede central, donde tengo mis cuentas corporativas. Doña Carmen, qué honor. El gerente regional, el señor Pineda. Salió personalmente a recibirme. Sabía que yo movía mucho dinero. ¿En qué podemos servirle? Café. Agua. Agua está bien, Pineda. Y necesito hacer unos cambios en las firmas autorizadas de las cuentas de la panificadora y en mis cuentas personales. Claro. Pasemos a mi oficina. Mientras firmaba la revocación de los poderes que le había dado a Elena hace años por si algo me pasaba. Mi celular empezó a sonar. Era Elena. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo y de nuevo. A la cuarta vez contesté. Puse el altavoz para tener las manos libres para firmar. Sí, mamá. Mamá, esto es una pesadilla. Elena lloraba. Un llanto histérico. Estoy en el supermercado con el carro lleno de pañales y comida. La tarjeta no pasa. Dice fondos insuficientes o bloqueada. Hay gente en la fila. Mirándome. Lo siento, Elena. Dije con voz tranquila mientras firmaba otro documento que Pineda me pasaba. Las tarjetas adicionales fueron canceladas el sábado. Te lo dije, pero necesito los pañales. Para Santi, gritó ella. No tengo efectivo. Marcos no me contesta. Mamá, por favor, no me hagas esto aquí. Tengo vergüenza. Sentí una punzada de dolor. Era mi hija pasando vergüenza pública. Mi instinto maternal gritó ayúdala, pero luego recordé mi propia vergüenza el sábado. Recordé no hay lugar para ti. Recordé que ella permitió que su madre fuera expulsada como una pordiosera. Si yo cedía ahora, todo habría sido en vano. Ella necesitaba sentir el peso de la vida real. La vida donde si no tienes dinero no compras. Elena, tienes 35 años. Le dije. Si no tienes dinero para pagar, tendrás que dejar las cosas y volver a casa o llamar a tu esposo para que te resuelva. Él es el hombre de la casa, ¿no? El gran empresario. Mamá, eres un monstruo. Chilló ella. Marcos tiene razón. Estás loca. Te voy a... Te vamos a... colgué. Mis manos temblaron un poco sobre el papel. El señor Pineda me miró con discreción, fingiendo no haber escuchado. Pero vi el respeto en sus ojos. Él había visto a muchos padres arruinarse por hijos malcriados. ¿Todo bien, doña Carmen?, preguntó suavemente. Todo excelente, Pineda. Solo estoy podando el árbol familiar. A veces hay que cortar ramas para que el tronco no se pudra. Salí del banco sintiéndome más ligera, pero también más endurecida. La confrontación indirecta estaba funcionando. El caos reinaba en sus vidas porque yo había retirado mi mano protectora. Regresé a casa cerca de las 4 de la tarde. Me sentía agotada emocionalmente. Me quité los zapatos y me senté en la sala. Fue entonces cuando escuché el motor de un coche frenando bruscamente afuera. Luego golpes fuertes en la puerta. No era el timbre, eran puñetazos. Carmen, abre esta puerta. Era la voz de Marcos. Pero no sonaba solo enojado, sonaba desesperado y borracho. Me acerqué a la ventana sin que me vieran. Vi que Marcos estaba acompañado. No venía solo. Había otro hombre con él, un tipo con bata blanca y maletín, y 2 enfermeros grandulones vestidos de azul. Una ambulancia privada estaba estacionada detrás de la camioneta que Marcos había recuperado con la copia de la llave que yo no sabía ¿Qué tenía? Error mío. Sabemos que estás ahí, gritó Marcos. Traje al doctor. Te vamos a llevar a descansar, Carmen. Es por tu bien.
Estás teniendo un episodio psicótico. Mi corazón se aceleró. Lo estaban intentando. Estaban intentando el golpe de estado médico. Querían sacarme a la fuerza, sedarme y encerrarme para tomar el control antes de que los abogados hicieran efectivos los cambios. De mañana. Era una jugada sucia, vil y desesperada. Si lograban inyectarme algo, si lograban llevarme a una clínica de su elección, podrían mantenerme drogada o semanas hasta conseguir la firma de un juez. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Señora Carmen, gritó el hombre de bata blanca. Soy el doctor Varela. Su yerno nos llamó muy preocupado. Por favor, abra. No queremos tener que forzar la entrada por una emergencia médica. Emergencia médica. Esa era la excusa legal para tumbar la puerta. Corrí a mi despacho. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara gracias a la charla con las leonas. Marqué el número de Matilde. Matilde, están aquí. Marcos trajo una ambulancia y matones quieren entrar a la fuerza. No abras, gritó Matilde. Llamo a la policía y voy para allá. Graba todo. No dejes que te toquen. Colgué y activé la cámara de mi celular. Me acerqué a la puerta, pero no abrí. Crack. Escuché el sonido de la madera astillándose. Marcos estaba pateando la puerta. Está fuera de sí. Le gritaba Marcos a los enfermeros. Es peligrosa. Tienen que sujetarla en cuanto entremos. Retrocedí hacia el pasillo. Tenía miedo. Miedo físico real. Eran 3 hombres. Jóvenes y fuertes contra una mujer de 68 años. La puerta se dio con un estruendo, se abrió de golpe golpeando la pared. Marcos entró primero con los ojos inyectados en sangre y olor a whisky. Barato. Detrás de él el supuesto médico y los 2 enfermeros. Ahí está, señaló Marcos jadeando. Mírenla, está alucinando. Agárrenla. Los enfermeros avanzaron hacia mí. Alto. Ahí, grité con toda la fuerza de mis pulmones, levantando el celular para grabarlos. Esto es allanamiento de morada. Estoy transmitiendo en vivo. El médico dudó un segundo cubriéndose la cara instintivamente ante la cámara, pero Marcos lo empujó. Haz tu trabajo, imbécil. Está loca. Uno de los enfermeros se abalanzó sobre mí. Sentí sus manos grandes y ásperas agarrándome de los brazos. El dolor fue agudo en mis articulaciones viejas. Suélteme, grité forcejeando. Tranquila, abuela. Es un piquetito para que duerma, dijo el enfermero con voz burlona mientras el otro sacaba una jeringa. Me sentía atrapada. El pánico amenazaba con nublarme la vista. Iban a sedarme. Iba a perder. Marcos, grité mirándolo a los ojos por encima del hombro del enfermero. Si haces esto, no habrá perdón. Te vas a podrir en la cárcel. Marcos sonrió. Una sonrisa torcida y cruel. Tú eres la que se va a podrir, Carmen, en el manicomio, y yo voy a cuidar muy bien de tu dinero. La aguja se acercaba a mí. Brazo. En ese instante se escucharon sirenas, no una, sino varias, y muy cerca. El sonido agudo y penetrante de las patrullas llenó la calle y entró por la puerta rota. Los enfermeros se congelaron. El doctor palideció y guardó la jeringa rápidamente en su bolsillo. ¿Qué es eso?, preguntó el médico nervioso. Sigan, terminen, gritó Marcos desesperado. Ya casi lo tenemos, policía. Una voz amplificada por un megáfono resonó desde la calle. Salgan con las manos en alto. Tenemos la casa rodeada. Marcos corrió a la ventana. Su cara se transformó. Del triunfo malicioso pasó al terror absoluto. Aproveché su distracción. Con una fuerza que no sabía que tenía, mordí la mano del enfermero que me sujetaba. Él gritó y me soltó. Corrí hacia mi despacho y me encerré poniendo el cerrojo. Escuché gritos afuera. Escuché botas entrando en la casa.
Escuché la voz de Matilde gritando órdenes legales. Detengan a ese hombre. Intento de secuestro, lesiones personales. Daño en propiedad ajena. Me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra la puerta cerrada de mi despacho. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Había estado cerca, demasiado cerca. Pero mientras escuchaba cómo esposaban a Marcos en mi propia sala, mientras lo escuchaba gritar que era un error, supe que la ejecución silenciosa había terminado. El silencio se había roto. Ahora venía el ruido y el ruido iba a ser ensordecedor. Saqué el certificado del doctor Arango de mi bolso y lo abracé contra mi pecho. Ese papel era mi salvavidas. Marcos quería guerra. Marcos quería demostrar poder. Bueno, ahora iba a conocer el verdadero poder, no el poder de la fuerza bruta, sino el poder de la ley y de una madre que ha decidido dejar de ser víctima para convertirse en verdugo. Me levanté, me alicé el traje, me sequé el sudor de la frente y abrí la puerta de mi despacho para salir a ver cómo se llevaban a mi yerno esposado. Era hora de la revelación final. El sonido de unas esposas cerrándose sobre las muñecas de alguien es un sonido metálico, seco y definitivo. Clic, clic. Nunca pensé que escucharía ese sonido en mi propia sala y mucho menos que el destinatario sería el padre de mi nieto. Pero allí estaba Marcos con la cara pegada contra el suelo de madera que él mismo había ensuciado con sus zapatos llenos de barro y arrogancia. Mientras un oficial de policía leía sus derechos con una voz monótona que contrastaba con los gritos histéricos de mi yerno. Esto es un error. Suéltenme, soy un empresario respetable. Esa vieja está loca, les digo. Ella me atacó, bramaba Marcos, retorciéndose como un gusano en un anzuelo. Matilde, mi amiga y abogada, entró en la sala como un general entrando en territorio conquistado. Pasó por encima de los trozos de madera de mi puerta destrozada, sin ni siquiera mirar hacia abajo. Se ajustó las gafas y señaló al falso médico que estaba arrinconado contra la pared. Custodiado por otro oficial. Oficial, dijo Matilde con esa voz de hierro que hacía temblar a los fiscales en sus tiempos de juez. Asegúrese de identificar plenamente a ese sujeto de la bata blanca. Tengo fuertes sospechas de que es el doctor Varela, conocido por emitir recetas controladas a cambio de sobornos. Si es él, acabamos de destapar una red de tráfico de influencias médicas. Y a estos dos gorilas vestidos de enfermeros, revísenlos bien. Apuesto mi pensión a que tienen antecedentes por agresión. Yo estaba de pie en el umbral de mi despacho, todavía con el celular en la mano grabando. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad fría, casi quirúrgica. Ver a Marcos así humillado, derrotado, con el moco cayéndole por la nariz. Y el traje arrugado, no me dio alegría. No soy una sádica, me dio una profunda tristeza. Tristeza por mi hija que eligió a este patán, tristeza por mi nieto que llevaría este apellido. Pero sobre todo sentí un alivio inmenso. El monstruo que me había intimidado, que me había hecho sentir pequeña y vieja, no era más que un bully de patio de colegio que se desmoronaba ante la primera señal de autoridad real. Señora Carmen, se me acercó el sargento a cargo, un hombre mayor con bigote que me miraba con respeto. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita asistencia médica? Estoy perfectamente, sargento, respondí alisándome la chaqueta de mi traje sastre. Solo un poco conmocionada por la violencia con la que entraron a mi hogar. Vamos a necesitar que nos acompañe a la delegación para formalizar la denuncia. Tenemos los vídeos, tenemos los testigos y tenemos la flagrancia. Esto es allanamiento de morada, daños, intento de privación ilegal de la libertad y lesiones. Si contamos ese moretón que tiene en el brazo, este hombre se va a quedar guardado un buen rato. Marcos levantó la cabeza desde el suelo al escuchar eso. Elena, llamen a Elena. Gritó. Díganle que su madre me tendió una trampa. Lo sacaron a empujones. Al pasar junto a mí intentó mirarme con odio, pero yo mantuve la mirada alta. No bajé los ojos. Cuando la casa quedó vacía. Si se puede llamar vacía a una casa llena de policías tomando fotos de la puerta rota y recogiendo la jeringa que se le había caído al enfermero. Me senté en el sofá.
Matilde se sentó a mi lado y me tomó la mano. Su mano estaba cálida. Lo hiciste bien, Carmen. Muy bien. Ese vídeo que grabaste es oro puro. Se ve claramente cómo él da la orden de sedarte. Eso es premeditación. ¿Qué va a pasar? Ahora, Mati. Pregunté. Ahora vamos a la comisaría y prepárate porque la tormenta emocional apenas empieza. Elena va a aparecer y va a venir con todo. La delegación de policía olía a café rancio, a desinfectante barato y a desesperación humana. Me sentaron en una oficina privada, cortesía de las influencias de Matilde, para que no tuviera que estar en la sala de espera común. Estaba terminando de firmar mi declaración cuando escuché los gritos afuera. ¿Dónde está mi marido? Quiero ver a mi marido y quiero ver a mi madre. Mamá, mamá. Era Elena. El sargento abrió la puerta. Elena entró como un huracán. Tenía al bebé en brazos envuelto en una manta y venía despeinada, con los ojos rojos e hinchados. Al verme sentada allí tranquila con mi abogado y mi taza de té, se detuvo en seco. Hubo un momento de silencio. Ella miró a Matilde. Luego me miró a mí. Mamá. Su voz se quebró. ¿Qué hiciste? Marcos dice que lo metiste a la cárcel. Dice que le tendiste una trampa. Siéntate, Elena. Dije suavemente señalando una silla vacía. No me quiero sentar, gritó apretando al bebé contra su pecho. Santi empezó a llorar. Quiero que retires los cargos ahora mismo. Es el padre de tu nieto. ¿Cómo puede ser tan cruel? Solo intentaban ayudarte. Pensaron que estabas mal de la cabeza. Matilde se levantó despacio. Imponente. Señora Elena, dijo con voz calmada, pero autoritaria. Le sugiero que mida sus palabras. Su esposo no intentó ayudar. Su esposo contrató a un médico inhabilitado y a 2 matones para irrumpir en una casa privada, drogar a la dueña y secuestrarla para forzar una incapacidad legal. Eso se llama delito grave. Y tenemos pruebas de vídeo, audio y testigos. Elena abrió la boca, pero no salió nada. Miró a Matilde con miedo. Sabía quién era Matilde. Mamá. Elena se dirigió a mí cambiando el tono de acusación a súplica, esa manipulación que siempre le había funcionado. Por favor, Marcos estaba desesperado. Lo presionaste mucho con lo de la casa y el coche. Se sintió acorralado. Tú sabes que él es impulsivo, pero no es malo. Hazlo por Santi. Mira a tu nieto. ¿Quieres que crezca con su padre en la cárcel? Miré a mi nieto. Esa carita inocente roja por el llanto me partía el alma. Pero luego miré a mi hija. Vi a una mujer de 35 años que seguía comportándose como una niña caprichosa. Justificando la violencia, justificando el abuso, solo para no perder su estatus, su comodidad. Me levanté y caminé hacia ella. Elena pensó que iba a abrazarla, que iba a ceder. Dio un paso adelante, pero yo me detuve a 1 metro de distancia. Elena, mírame, le dije. Ella levantó la vista. El sábado me dijiste que no había lugar para mí, que sobraba. Hoy Marcos intentó borrarme del mapa, encerrarme en un manicomio para quedarse con mi dinero. Y tú vienes aquí a pedirme que lo perdone. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Me estás pidiendo que perdone a mi propio verdugo. Pero mamá, es familia. La familia no te droga para robarte, Elena. La familia te protege. Yo estoy protegiendo a esta familia. Te estoy protegiendo a ti, aunque seas demasiado ciega para verlo. Ese hombre te iba a dejar en la ruina en cuanto tuviera el control de mis cuentas. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobremanila grueso. ¿Qué es eso?, preguntó ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano libre. Esto, hija mía, es la realidad, la revelación completa. Le entregué el sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas. Como tenía al bebé, tuvo que poner el sobre en la mesa para abrirlo. Ábrelo, ordené.
Elena sacó los documentos. El primero era el certificado psiquiátrico del doctor Arango con fecha de esa misma mañana. Sellado y notariado, plenas facultades mentales, coeficiente intelectual superior al promedio, sin signos de deterioro cognitivo, leyó ella en voz baja. Levantó la vista pálida. ¿Sabías? ¿Sabías que iban a intentar esto? Por supuesto que lo sabía. Te conozco, Elena, y conozco la codicia de Marcos. Me preparé. Mientras ustedes lloraban por una fiesta fallida, yo estaba blindando mi vida. ¿Y esto qué es?, señaló el segundo documento. Eso es una copia de la modificación de mi testamento. La firmé hace 2 horas ante notario. Antes de venir aquí. Elena leyó el encabezado y sus ojos se abrieron como platos. Soltó un jadeo de incredulidad. Me desheredaste, susurró con la voz ahogada por el shock. A tu única hija no te desheredé del todo, corregí, pero te quité el control. Lee bien todo mi patrimonio, las panaderías, los locales, las inversiones. Pasa a un fideicomiso irrevocable. Elena leía frenéticamente moviendo los labios. Beneficiario principal, Santiago, leyó. Administrador del fideicomiso, un consejo externo conformado por el despacho jurídico. Elena levantó la vista horrorizada. Mamá, esto significa que no veremos ni un centavo. Marcos contaba con esa herencia para pagar sus deudas de juego. Bingo. La palabra salió sola. Se le escapó. ¿Deudas de juego?, pregunté arqueando una ceja. Matilde sacó una libreta y anotó algo rápidamente. Elena se tapó la boca dándose cuenta de su error. No quise decir eso. Deudas de inversiones arriesgadas. No me mientas más, Elena. Se acabó. Mi voz resonó en la pequeña oficina. Sé de las inversiones. Sé que el local de la Avenida Central era una fachada. Sé que Marcos debe dinero a gente peligrosa, por eso estaba tan desesperado por declararme loca y tomar el control de mis cuentas. No era por la fiesta, Elena, era para salvar su propio pellejo. ¿Y tú lo sabías o sospechabas y preferiste mirar hacia otro lado para seguir jugando a la gran señora? Elena se derrumbó en la silla sollozando abiertamente, sin fuerzas ya para pelear. Tengo miedo, mamá, confesó volviendo a ser esa niña pequeña que venía a mi cama cuando había truenos. Debemos mucho dinero. Si Marcos se queda en la cárcel, esa gente vendrá por nosotros. Vendrán por la casa. Por la casa no vendrán, dije firmemente. Porque la casa es mía. Y mañana mismo voy a poner seguridad privada en la puerta. Tú y Santi estarán seguros ahí si es que decides dejar de defender a ese delincuente y empiezas a actuar como una madre. Pero, ¿y Marcos? Marcos se queda donde está. Es el lugar más seguro para él ahora mismo. En la cárcel, sus acreedores no pueden tocarlo tan fácilmente. Deberías agradecerme. Le acabo de salvar la vida. Elena me miró con una mezcla de terror y asombro. Nunca me había visto así. Nunca había visto a la Carmen estratega, a la Carmen que podía jugar ajedrez con la vida de las personas. Siempre me había visto como la proveedora. Inagotable y un poco tonta. No te reconozco, murmuró ella. Ese ha sido tu error toda la vida, hija. Nunca te molestaste en conocerme. Solo veías lo que te servía. Pero esta soy yo. Esta es la mujer que te dio de comer y esta es la mujer que va a salvar a tu hijo de la ruina, aunque tenga que pasar por encima de ti para hacerlo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un abogado joven sudando con un maletín barato. Era el abogado de oficio o quizás algún amigo de Marcos de la universidad. Señora, vengo a representar al señor Marcos. Queremos negociar. Matilde se interpuso en su camino antes de que pudiera dar 2 pasos. Aquí no se negocia nada, colega. Tenemos todos los ases. Si quiere un consejo de una exjuez, dígale a su cliente que se declare culpable y busque un acuerdo con la Fiscalía para reducción de pena,
porque si vamos a juicio con las pruebas que tenemos, le van a caer 10 años por secuestro agravado en grado de tentativa. El abogaducho miró a Elena, miró a Matilde, me miró a mí. Vio que no había fisuras. Vio un muro de hormigón. Suspiró y asintió. Hablaré con él. Cuando salió, el silencio volvió a la habitación. Pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio de después de la batalla, cuando el humo se disipa y se ven los resultados. Me acerqué a Elena y le puse una mano en el hombro. Ella se tensó. Pero no se apartó. Hija, le dije, tienes dos opciones. Puedes seguir llorando por un marido que te iba a arrastrar al abismo o puedes levantarte, secarte esas lágrimas y empezar a aprender cómo se maneja un negocio de verdad, porque el fideicomiso dice que recibirás una mensualidad digna. Sí, pero si quieres más, tendrás que trabajar. ¿Trabajar? Elena me miró confundida. Pero yo tengo mi blog. De estilo de vida. Me refiero a trabajar de verdad, Elena, en la panificadora. Empezando mañana a las 6 de la mañana en administración, vas a aprender de dónde sale el dinero que te gusta gastar. A las 6, pero el bebé contrataré a una niñera de confianza. Yo la pagaré. Tú te presentarás a trabajar. ¿Es eso? ¿O te las arreglas sola con tus deudas y tu marido en la cárcel? Tú decides. Elena bajó la mirada hacia Santi, que se había quedado dormido en sus brazos, ajeno al drama. Acarició la cabecita del bebé. Sabía que no tenía opción. Sabía que yo tenía el control total. Su mundo de fantasía se había roto y yo le estaba ofreciendo el único salvavidas real, aunque fuera un salvavidas hecho de trabajo duro y disciplina. Está bien, mamá, susurró. Estaré ahí. Salí de la delegación de policía sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. Matilde caminaba a mi lado, satisfecha. Brillante, Carmen, simplemente brillante. Le diste jaque mate al rey Guy. Convertiste a la reina en peón en una sola jugada. No quería hacerlo, Matilde. Te juro que no quería. Lo sé, pero a veces para salvar la pierna hay que cortar la gangrena. Nos subimos al taxi. Mientras el coche se alejaba, vi por la ventana trasera. Elena se había quedado en la entrada de la delegación, sola, pequeña, bajo las luces de neón, esperando un taxi. Ya no parecía la mujer altiva que me cerró la puerta de la iglesia. Parecía una mujer que acababa de despertar de un coma largo y profundo. Marcos estaba encerrado. Mis bienes estaban protegidos. Mi hija, por primera vez en su vida, iba a tener que ganarse el pan. Saqué mi celular. Tenía cientos de notificaciones. La noticia del arresto en la zona residencial ya estaba en los chats de vecinos. Escándalo en casa de doña Carmen, decían. En vez de sentir vergüenza, sentí orgullo. Que hablen, que digan, que sepan que con Carmen la panadera no se juega. ¿A dónde vamos, doña Carmen? Preguntó el taxista. Miré la hora. Eran las 9 de la noche. Había sido el día más largo de mi vida. Lléveme a cenar, Matilde, le dije a mi amiga. Tengo un hambre voraz y quiero brindar. Por el triunfo, preguntó ella, no por el futuro, porque por primera vez en mucho tiempo, el futuro de mi nieto no depende de la suerte, depende de mí. El taxi aceleró perdiéndose en las luces de la ciudad. Yo cerré los ojos y, en medio del cansancio, sonreí. Había recuperado mi lugar, no en la fiesta de bautizo, donde no me querían, sino en la cabecera de la mesa de la vida, donde siempre debí estar. Pero sabía que el capítulo final aún no estaba escrito. Marcos no se quedaría tranquilo para siempre y Elena tendría que demostrar si realmente tenía mi sangre o si era caso perdido. Mañana a las 6 de la mañana empezaría la verdadera prueba, la transformación completa. Dicen que el pan, para que sea bueno, necesita 3 cosas fundamentales: harina de fuerza, levadura viva y sobre todo tiempo. Mucho tiempo y paciencia para leudar, para que la masa crezca y madure antes de entrar al fuego. Si lo apuras, sale duro, sale incomible. Con los hijos pasa lo mismo, aunque a veces, como me pasó con Elena, hay que volver a amasar cuando ya creíamos que la obra estaba terminada.
El martes siguiente al arresto de Marcos, mi despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Es una hora en la que la ciudad todavía duerme, pero donde las panaderas como yo ya estamos de pie, oliendo el aire frío, sabiendo que el día no espera a nadie. Me vestí con mi uniforme blanco. Ese que había dejado de usar hacía años para convertirme en la señora administradora. Me puse mi red en el cabello, mis zapatos ortopédicos antideslizantes y bajé a la cocina. No tomé café. La ansiedad me cerraba el estómago. ¿Vendría? Había sido muy clara con Elena. A las 6 en la planta de producción. Si llegas un minuto tarde no entras. Llegué a la panificadora principal a las 5:15. El olor a levadura fermentada y vainilla me recibió como un abrazo antiguo. Saludé a don Pepe, mi jefe de horneros, un hombre que lleva conmigo 30 años y que tiene los brazos quemados por el oficio. Y el corazón de oro. Buenos días, doña Carmen, me dijo sorprendido de verme con el delantal puesto. ¿Pasó algo? Faltó personal. No, Pepe, respondí atándome las cintas del mandil. Hoy empieza una nueva empleada, una aprendiz y quiero supervisarla yo misma. A las 5:55 me paré junto al reloj checador de la entrada de personal. Los empleados iban llegando, fichando su entrada. Saludándome con respeto y curiosidad. 5:58 nada. 5:59 nada. Sentí una punzada de decepción. No va a venir, pensé. Es demasiado orgullosa. Prefiere hundirse que ensuciarse las manos. Y entonces... Justo cuando el segundero del reloj de pared iba a marcar las 6 en punto, la vi. Elena bajó de un taxi en la puerta. No traía sus tacones de aguja ni sus vestidos de diseñador. Llevaba unos jeans viejos, una camiseta blanca sencilla y tenis. Traía el cabello recogido en una cola de caballo mal hecha y la cara lavada, sin una gota de maquillaje. Se veía pálida, con ojeras profundas. Como si no hubiera dormido en toda la noche. Corrió hacia la puerta, entró jadeando, miró el reloj, 6:30, me miró a mí. Yo tenía los brazos cruzados, parada como un centinela. Llegas 30 segundos. Tarde, le dije seca. Elena tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. El taxi se demoró y Santi estaba inquieto con la niñera. Empezó a excusarse. Levanté una mano para detenerla. A la masa no le importan tus excusas, Elena. Si el pan no entra al horno a su hora, se echa a perder. Si el camión de reparto no sale a las 7, los clientes no desayunan. Aquí no eres la hija de la dueña, aquí eres la auxiliar de limpieza y empaquetado. Y tu turno ya empezó. Ficha tu entrada y ve con don Pepe. Él te dirá qué barrer. Elena se quedó quieta un momento. Procesando la humillación. Vi la batalla en su mirada. Una parte de ella quería dar la media vuelta, gritarme y largarse, pero la otra parte, la parte que había visto a su marido esposado y sus cuentas en cero, sabía que esa puerta era su única tabla de salvación. Bajó la cabeza. Sí, señora, murmuró. Fichó su tarjeta. El sonido mecánico del reloj marcó el inicio de su nueva vida. Las primeras semanas fueron un infierno. No voy a mentir, fue un infierno para ella. Y de alguna manera también para mí. Me dolía verla barrer harina del suelo, me dolía verla cargar cajas pesadas. Ver cómo se le rompían las uñas que tanto cuidaba, verla llegar al final del turno con la espalda doblada y los pies hinchados. Los empleados murmuraban, esa no es la hija de la patrona. ¿La que se casó con el rico? Aquí todos somos iguales, les dije yo. El trabajo dignifica y a ella le hace falta mucha dignidad. Elena lloraba en los baños. La escuchaba sollozar durante sus descansos, pero para mi sorpresa siempre volvía a salir. Se secaba la cara, se ponía la cofia y seguía empaquetando bolillos. Al principio lo hacía con rabia, tiraba las bolsas, resoplaba. Pero poco a poco la rutina del trabajo físico empezó a hacer su magia. El cansancio real, el cansancio del cuerpo, limpia la mente. Cuando te duelen los músculos por trabajar, no tienes energía para
Inventar dramas ni para preocuparte por qué dirán tus amigas del club. Un mes después ocurrió el primer cambio real. Era un viernes de mucha producción. Una de las máquinas amasadoras se atascó. El técnico tardaría horas en llegar. Teníamos un pedido urgente para un hospital y estábamos parados. Don Pepe estaba desesperado intentando arreglarla a golpes. Yo estaba en la oficina revisando facturas. De pronto vi a Elena acercarse a la máquina. Ella, que supuestamente no sabía hacer nada útil, es el sensor digital, dijo Elena mirando el panel de control. No es mecánico, Pepe. Es el software. Se bloqueó. Quítate, niña, no estorbes, gruñó Pepe. Déjame ver, insistió ella con una autoridad que nunca le había escuchado. No la autoridad de niña caprichosa, sino de alguien que quiere resolver. He visto cómo funciona. El manual está en inglés, por eso no lo entienden. Elena se agachó, abrió el panel lateral, sacó su celular, buscó algo rápido y empezó a presionar una secuencia de botones en la pantalla táctil de la amasadora. Reset System, calibrate, murmuraba. Unos segundos después, la máquina emitió un pitido y el motor volvió a rugir. Girando las aspas con fuerza, se hizo un silencio en la planta. Don Pepe la miró con la boca abierta. Los otros panaderos pararon de trabajar. Elena se levantó, se sacudió la harina de las rodillas y sonrió. Fue una sonrisa tímida, fugaz, pero genuina. Listo, dijo. Ya pueden seguir. Bravo, muchacha, gritó don Pepe y le dio una palmada en la espalda que casi la tira. Nos salvaste el pellejo. Vi a mi hija sonrojarse, no por vergüenza, sino por orgullo. Por primera vez en su vida había sido útil. Por primera vez recibía un aplauso, no por cómo se veía o por lo que tenía, sino por lo que había hecho. Desde mi ventana en la oficina del segundo piso, sentí que el corazón se me ensanchaba. La levadura estaba empezando a funcionar. Mientras Elena luchaba con la harina. La situación legal de Marcos avanzaba inexorablemente. Matilde fue implacable. Fui a visitarlo a la cárcel una sola vez, 3 meses después del incidente. Me lo pidió él a través de su abogado de oficio. Lo vi a través de un cristal blindado. Estaba irreconocible. Había perdido peso. Se había rapado la cabeza y tenía esa mirada de animal acorralado que tienen los presos. Carmen, doña Carmen. Dijo por el interfono con voz temblorosa, por favor retire los cargos. Ya aprendí la lección. Aquí me van a matar. Le juro que me iré lejos. Le firmo lo que quiera. Lo miré y no sentí odio. Ni siquiera lástima. Sentí indiferencia. Era como mirar un mueble viejo que ya tiraste a la basura. No vine a negociar, Marcos, le dije. Vine a traerte esto. Pegué un documento contra el cristal. Eran los papeles del divorcio. Elena los firmó ayer, le expliqué voluntariamente sin que yo se lo pidiera. Ella solicitó la patria potestad total de Santiago. ¿Y cómo tú vas a estar aquí dentro? Unos 7 u 8 años por intento de secuestro, el juez se la va a dar sin dudarlo. Marcos golpeó el cristal furioso. Ella no puede hacerme esto. Ella me ama. Es una inútil sin mí. Ahí te equivocas. Marcos. Ella era una inútil contigo. Contigo no era más que un adorno. Ahora está aprendiendo a ser mujer. Usted es una bruja, gritó escupiendo saliva contra el vidrio. Me arruinó la vida. Tú te arruinaste la vida solo, muchacho. Quisiste jugar en las grandes ligas con dinero ajeno y talento prestado. Y cuando te descubrieron, intentaste morder la mano que te daba de comer. Disfruta tu estancia. Colgué el auricular y me levanté. Salí de esa prisión gris y caminé hacia la luz del sol, sabiendo que esa puerta estaba cerrada para siempre. El cáncer había sido extirpado de nuestra familia. Pasaron 6 meses, luego 8. Elena seguía en la panadería. Ya no estaba en limpieza. Había ascendido a supervisora de logística. Resultó que tenía un talento natural para la
organización y para lidiar con los proveedores. Su carácter fuerte, ese que antes usaba para tratar mal a los meseros, ahora lo usaba para negociar mejores precios de la harina y para asegurarse de que los repartidores cumplieran las rutas. Pero el cambio más grande no fue profesional, fue personal. Se mudó de la mansión. Ella misma me lo dijo una tarde tomando café en mi cocina. Ahora venía a visitarme todos los días después del trabajo y traía a Santi. Mamá, la casa es demasiado grande, me dijo mientras le daba la papilla al niño. Y demasiado cara de mantener. Incluso si tú no me cobras renta. Me siento vacía ahí. Hay demasiados recuerdos de una vida falsa. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté. Encontré un departamento cerca de la panadería. Es pequeño. 2 habitaciones, pero es bonito y puedo pagarlo con mi sueldo, con mi dinero. Me levanté y le di un beso en la frente. Un beso sonoro apretado. Estoy orgullosa de ti, hija. Ella me miró y vi lágrimas en sus ojos. Perdóname, mamá, susurró. Perdóname por todo, por el bautizo, por haberte dejado fuera, por haber sido tan ciega. Ya estás perdonada, mi vida. El perdón se gana con hechos. No con palabras. Y tú te lo has ganado a pulso. Llegó el primer cumpleaños de Santi. 1 año. Parecía que había pasado un siglo desde aquel bautizo nefasto. Esta vez la fiesta no fue en el palacio de cristal, fue en el jardín de mi casa. No hubo 150 invitados, hubo 40. Estaban mis leonas, Teresa, Matilde, Sofía, estaba don Pepe y su esposa, estaban algunas compañeras de trabajo de Elena de la panadería y algunos primos que sí valían la pena. No hubo banquete de 5 tiempos ni influencers. Hubo una taquiza deliciosa, cerveza fría, aguas frescas y, por supuesto, un pastel inmenso hecho por don Pepe y decorado por la misma Elena. Yo estaba sentada en mi silla de jardín viendo a mi nieto intentar romper la piñata con ayuda de su madre. Santi reía a carcajadas. Elena reía con él. Manchada de merengue, con el cabello suelto y un vestido floreado sencillo que la hacía ver 10 años más joven y 1000 veces más hermosa que aquel día en la iglesia. De pronto Elena pidió silencio. Tomó una copa y golpeó suavemente con una cuchara para llamar la atención. Quiero decir unas palabras, dijo un poco nerviosa. Todos se callaron. Elena me buscó con la mirada entre la gente. Hace 1 año cometí el error más grande de mi vida, empezó a decir con la voz clara. Excluí a la persona más importante de este mundo. Le dije que no había lugar para ella. Pensé que el lugar se medía en sillas, en mesas elegantes, en estatus. Hizo una pausa para tomar aire. Nadie decía nada. Solo se oía el viento en los árboles. Pero este año aprendí que el lugar de una madre no está en una silla. El lugar de una madre está en los cimientos. Mi madre, Carmen, no solo me dio la vida, me la salvó. Me enseñó que cuando te caes no te quedas tirada esperando a que te levanten. Te levantas tú sola. Me enseñó que el dinero va y viene, pero la dignidad no se negocia. Elena caminó hacia mí. Yo sentía un nudo en la garganta del tamaño de una nuez. Mamá, dijo delante de todos. Tú construiste el piso sobre el que camino. Tú construiste el techo que nos cobija. Y mientras yo tenga vida, siempre habrá lugar para ti en mi mesa. En mi casa y en mi corazón. Tú eres la invitada de honor de mi vida. Me levanté apoyándome en mi bastón y nos abrazamos. Fue un abrazo largo, fuerte, un abrazo que soldó todas las grietas que había tenido nuestro amor. Escuché los aplausos de mis amigas. Vi a don Pepe secándose una lágrima con el delantal. Santi gateó hasta nosotras y se agarró de mis piernas pidiendo que lo cargaran. Lo levanté. Bueno, Elena me ayudó y los 3 nos quedamos ahí en medio del jardín, 3 generaciones. Miré al cielo, estaba azul, limpio. Pensé en Roberto. Mira, viejo. Le dije en mi mente. Lo logramos. No se perdió. Enderezamos el árbol. La fiesta siguió hasta tarde. Hubo música, hubo risas verdaderas.
No hubo fotos posadas para Instagram, pero hubo momentos que se grabaron en el alma. Al final de la noche, cuando todos se fueron y ayudé a Elena a recoger los platos, porque ahora ella no permitía que yo hiciera todo sola. Me senté un momento en el porche, saqué mi celular. Abrí la aplicación del banco, miré el saldo del fideicomiso, estaba intacto y creciendo, pero luego miré la foto de fondo de pantalla, una selfie que nos habíamos tomado esa tarde Elena, Santi y yo. Con las narices manchadas de pastel. Esa era mi verdadera fortuna. Había empezado esta historia sintiéndome invisible, rechazada, vieja. No hay lugar para ti. Esa frase pudo haberme destruido. Pudo haberme mandado a un rincón a esperar la muerte con amargura, pero en lugar de eso usé esa frase como combustible. Demostré que la edad no es una condena, es un grado, que las mujeres mayores no. Somos desechables, somos las arquitectas de la supervivencia, tenemos el mapa, tenemos las llaves y si nos provocan, tenemos el poder de cerrar y abrir las puertas que nos dé la gana. Ahora, cada mañana, cuando entro a mi panadería y veo a mi hija dirigiendo el equipo, cuando veo a mi nieto crecer seguro y amado, sé que mi legado está a salvo. No solo recuperé mi lugar, redefiní mi reino. Soy Carmen, tengo 69 años y si alguien vuelve a decirme que no hay lugar para mí, le sonreiré y le diré, cuidado, niño. El mundo es mío. Yo solo te lo estoy prestando. Y esa, mis queridos, es la verdad más dulce de todas, más dulce que el mejor pan recién horneado.